En ese momento, la gente del pequeño pueblo de Valderosa estaba muy contenta. La inauguración de su nueva iglesia, una construcción lujosa y majestuosa, los emocionaba. El joven Antonio López, el hombre más rico de la región a los 20 años, había donado dinero para la iglesia después de que sus padres murieran en un accidente de coche. Todo el pueblo sabía que había donado dinero para la iglesia. Antonio era famoso por su actitud dominante, su mal carácter, su reputación de mujeriego y su obsesión por la bebida. Además de varias grandes fincas, su riqueza incluía numerosas hectáreas de ganado. Era tan mal conocido que todos sabían que era ateo. No obstante, optó por apoyar la iglesia en un esfuerzo por reconciliarse con los aldeanos. La iglesia estaba llena de gente el día de la inauguración. Todo el pueblo había asistido, sobrepasando la capacidad del lugar. Había gente hasta en el techo. Mientras la gente aplaudía con entusiasmo, Antonio y el sacerdote del pueblo, el padre Pablo, quien a sus 80 años apenas podía caminar, cortaron juntos la cinta ceremonial. Se había organizado una celebración en contra de la iglesia, con una gran cantidad de alimentos y una gran cantidad de licor. La música, los fuegos artificiales y los cohetes iluminaban el cielo. Antonio disfrutó de la celebración y comió, bailó y bebió hasta que se embriagó por completo. El momento de la misa llegó y todos los presentes se sentaron en las bancas, prestando atención al sermón del padre Pablo. El ambiente era solemne y solo se interrumpía por el murmullo de los feligreses y el suave repicar de las campanas. Los aldeanos formaron filas y avanzaron uno a uno hacia el altar durante la entrega de la hostia. Un ruido estruendoso precedió a la apertura simultánea de las pesadas puertas de roble. En la entrada, Antonio apareció corriendo con una botella de whisky en la mano y bebiendo entre canciones. Vestía un traje de vaquero blanco con sombrero, botas con espuelas y un cinturón con una gran hebilla. Sus botas estaban llenas de lodo, ensuciando el piso impecable de la iglesia, mientras llevaba 2 pistolas en el cinto. Mientras cantaba y pegaba gritos, la gente lo miraba sorprendida. El aire estaba lleno de murmullos de desaprobación. ¿Qué causa tanto silencio en este lugar? El joven Antonio, avanzando hacia el altar mayor, exclamó con voz suave que parecía un cementerio: «Tengo la intención de que todos regresen a la pachanga y al baile». Se levantó una señora mayor, con rostro arrugado y semblante serio, y le habló con firmeza. «Respóndeme, joven, la misa está en marcha». Antonio respondió con un tono desafiante sin cambiar. «Entonces, que la celebración continúe en este lugar. Me gustaría ver a todos bailar». El padre Pablo intentó calmar la situación desde el altar. «Te ruego, Antonio, que cuides este lugar sagrado», bufó con fuerza. «Hagan lo que digo si esta iglesia se construyó con mi dinero». Dado que la situación estaba saliendo de control, el anciano sacerdote le pidió al sacristán que acompañara al joven ricachón a un pequeño cuarto de cocina de la parroquia, donde le prepararían un café abundante para aliviar su embriaguez. Sin embargo, Antonio, con una expresión furiosa en su rostro y un aliento impregnado de alcohol, le gritó: «¿De qué manera se atrevería a sacarme de este lugar?». El párroco respondió con tranquilidad, tratando de mantener la compostura, que no estaba echando a Antonio. «Solo quiero que te recuperes un poco antes de ir a la ceremonia». Sin embargo, el ricochón, enfurecido, se negó a prestar atención y comenzó a decir groserías en público. Algunas personas del público se levantaron y trataron de calmarlo. «¿Por qué tienen la osadía de hablarme de esa manera? La mitad de los miembros de esta iglesia trabajan para mí», exclamó mientras señalaba con un dedo acusador. «Ricardo, tu hermana trabaja como limpiadora en una de mis fincas. Le puedes anticipar que estará caminando por la calle. Siempre he vendido los pollos a tu madre a un precio más bajo que los demás, pero desde hoy se los venderé a un precio más alto. Anselmo, esas 2 vacas flacas que tienes no se han muerto debido a que les permito pastorear en mis tierras, pero eso terminó». Antonio disfrutó de las palabras que generaban miedo y buscó a más personas para intimidar. «No puedo olvidarme de ti, Clara. Gracias a que yo le concedí un préstamo, tu esposo tiene esa astucia.
Si continúan observando con esa actitud, descubriré cómo los sumiré en deudas. No olvide, Padre Pablo, que he financiado la construcción de esta iglesia. Si no estuviera presente, usted y aquellos que sufren hambre no tendrían la posibilidad de pedir limosna. Nadie se atrevía a enfrentarlo directamente, aunque los murmullos de desaprobación se hacían más fuertes. La multitud se sentó, asustada y ofendida, sin saber qué hacer. El anciano sacerdote respondió con firmeza: Antonio, valoro tu generosidad al donar, pero eso no te autoriza a menospreciar a estas personas. Si tienes la intención de donar, debes hacerlo sinceramente, sin esperar nada a cambio. En la iglesia, las palabras del padre Pablo resonaron y los feligreses, conmovidos por su coraje, comenzaron a aplaudir. Los aplausos llenaron el lugar, enfureciendo aún más al joven Antonio. Su rostro se enrojeció aún más y gritó que esto era un insulto. Paula, una niña de 8 años que había asistido a la ceremonia con su madre, se levantó de su asiento y se dirigió al ricachón en ese momento. En su mano sostenía una pintura menor que un libro en la que había plasmado a Santa María. Con una voz inocente, le entregó un regalo que había traído al señor Antonio. Antonio decidió tomar el cuadro de mala gana mientras observaba con desprecio la creación de la joven. Paula continuó hablando sin darse cuenta del ambiente tenso. Si se siente solo, puede pedir consuelo a Santa María. Antonio se llenó de sangre en los ojos al escuchar esas palabras, y una furia descontrolada emergió de su interior. ¿Cuál sería la solución para mi dolor? ¿Dónde se encontraba cuando le pregunté sobre la vida de mis padres? ¿Cuál fue su acción en mi favor? ¿Qué hizo Dios por mí?, exclamó con furia. Él es un sádico que disfruta contemplando el sufrimiento de las personas. Dios te desprecia. Rompió el cuadro con un gesto fuerte. Paula, asustada y con lágrimas en los ojos, comenzó a llorar y huyó apresuradamente en busca de su madre. Después, Antonio lanzó con fuerza la botella de whisky que sostenía contra la estatua de Santa María. Al impactar contra la imagen, la botella se rompió en 1000 pedazos, llenándola de licor. El público se sorprendió y escandalizó ante el acto sacrílego. En ese momento, el padre Pablo entendió el profundo resentimiento y la ira que consumían a Antonio. Recordó claramente ese día trágico de hace muchos años, cuando Antonio solo tenía 14 años. El suceso ocurrió durante una noche de tormenta. El padre de Antonio, que estaba borracho al volante, se quedó dormido y el automóvil se desvió del rumbo y chocó contra un árbol. Su esposa Catalina y su hijo, Antonio, viajaban en el automóvil. Ambos padres fallecieron de inmediato. Todo el pueblo se alarmó por las llamas del incendio y el ruido del choque. Muchos, incluido el padre Pablo, acudieron rápidamente a ayudar. Al final, pudieron liberar al joven Antonio del automóvil antes de que las llamas lo consumieran. Varios días después, despertó en el hospital, solo y lleno de cicatrices. El sacerdote, con un profundo sentimiento de compasión, se acercó a Antonio con una voz tranquila. Antonio, estamos conscientes de tu sufrimiento, pero la ira no te traerá tranquilidad. Para sanar, necesitas perdonar. Antonio, con la ira y el alcohol en su rostro, se negó a prestar atención. No necesito tu compasión, papá, no necesito nada de ti. El ricachón, envuelto en una furia sin control, empezó a exacerbar su enojo contra todo lo que encontraba. Sus ojos, llenos de sangre, reflejaban una intensa hostilidad y un resentimiento arraigado. Arrojó el cáliz al suelo y derramó el vino consagrado con un gesto violento. Después, tomó los manteles del altar y los rompió en pedazos, esparciéndolos por el suelo como si fueran desechos. «Esto es lo que pienso de sus cosas sagradas», exclamó mientras arrojaba las hostias al suelo y las pisoteaba sin respeto. Algunos de los feligreses, con las manos en la boca, otros murmurando oraciones en voz baja, trataban de aliviar su miedo. El padre Pablo, con un corazón apesadumbrado, volvió a intentar acercarse. «Por favor, Antonio, mantenga la calma», pidió. «Esto solo empeorará las cosas y no resolverá nada». Antonio no prestaba atención debido a su enojo.
Un crucifijo colgando en la pared fue su siguiente objetivo. Lo arrancó con fuerza, dejando un espacio vacío en el lugar donde estaba atado. «¿Dónde estabas tú cuando los necesitaba?», exclamó, lanzando el crucifijo al suelo y echándolo por todas partes. Con lágrimas de rabia y desesperación en los ojos, gritó: «¿Dónde estaba su Dios cuando mi familia murió?». Esto es mi opinión sobre su fe y creencias. Cuando comenzó a girar bancos y arrojarlos contra las paredes, el caos se intensificó. En la iglesia resonaba el ruido, generando una atmósfera de terror y desesperación. Las imágenes sagradas, los cuadros de santos y vírgenes, fueron sacados de sus lugares y destruidos sin compasión. «Dios no existe», gritaba. «Todos estos son engaños para controlar a la gente». Volcó la pila bautismal en su locura. El agua bendita se derramó y formó charcos. Las estatuas de ángeles y santos que decoraban las esquinas fueron derrumbadas y cortadas en pedazos. «Esto es el resultado de todas las mentiras y promesas vacías», continuaba gritando sin parar. El sacristán y algunos hombres del pueblo, con valentía, trataron de frenarlo. En ese instante, el padre Pablo expresó: «Ahora es suficiente, Arzur. Estás arrasando con todo lo que simboliza nuestra fe». Sin embargo, el hombre rico, en su estado de euforia y enojo, los separó de repente. «Están fuera de mi alcance», les advirtió. «No hay nadie dispuesto a indicarme mis acciones». La gente, sin poder hacer nada, observaba el espectáculo de la destrucción. Algunas lágrimas corrieron por sus mejillas, mientras que otros continuaban rezando en silencio. La niña que había intentado regalarle el cuadro, Paula, lloraba en los brazos de su madre, incapaz de entender tanta violencia. Una mujer gritaba, abrazando a sus hijos, pidiendo perdón al Señor. Otro hombre, con las manos levantadas hacia el cielo, imploraba por la salvación. En medio del ruido, el padre Pablo se unió a las oraciones y pidió por la seguridad de su ganado. Con fervor, arrodillado entre los escombros, imploraba con fervor a Dios que lo protegiera en esta hora de prueba. Mientras tanto, Antonio estaba atrapado en la columna y no podía liberarse. El peso lo inmovilizó. Su ira inicial se transformó en desesperación y, por último, en una sensación de miedo palpable. «Ayúdenme», exclamó con voz cansada. «Por favor, préstenme su ayuda». Pero el caos era tal que pocos lo escuchaban. La gente seguía corriendo por sus vidas mientras la iglesia seguía derrumbándose. Las grietas se extendían cada vez más y se tragaban cada vez más del edificio sagrado. Los vitrales se desmoronaban en pedazos innumerables, mientras que los bancos de madera se desmoronaban y crujían. Con un estruendo ensordecedor, el órgano de la iglesia, que tantas veces había llenado el recinto con su música celestial, cayó, aplastando todo lo que quedaba a su paso. El altar mayor, que representaba la fe y la esperanza, comenzó a inclinarse de manera peligrosa. Alguien gritó desde el fondo que corran: «¡La iglesia está cayendo!». El sacristán, con el objetivo de ayudar a aquellos que permanecían dentro, dirigía a los más retrasados hacia la salida. «Vamos rápidamente por aquí». Las estatuas de santos que decoraban las esquinas cayeron y se desmoronaron en 1000 fragmentos. El agua bendita se derramó por el suelo, mezclándose con el polvo y los escombros, como resultado del giro de la pila bautismal. El confesionario cayó con un fuerte crujido, mientras que la caja de limosnas fue arrojada lejos y se esparcieron monedas por todas partes. Los candelabros, que solían ser majestuosos, cayeron al suelo, lo que contribuyó al caos general. Un hombre, arrodillado y con lágrimas en los ojos, imploró por piedad de Dios. Paula, la joven que había intentado donar el cuadro a Antonio, lloraba desconsolada en los brazos de su madre, tratando de encontrar una solución a los desastres. El padre Pablo escuchó los gritos desesperados de Antonio en medio del caos. Corrió hacia él sin pensarlo 2 veces, seguido por el sacristán y varios feligreses. El ricachón estaba atrapado en una gran columna que no podía moverse ni un centímetro, a pesar de que todos intentaban empujar con todas sus fuerzas. El padre Pablo pidió que los ayuden, su voz temblaba de ansiedad.
Uno de los hombres gritó con sudor y esfuerzo. «Estamos haciendo lo posible, padre». Un sonido ensordecedor resonó de repente desde la parte superior del altar mayor. Todos levantaron sus ojos y observaron con miedo cómo la cúpula comenzaba a desmoronarse. El peligro se presentaba inminente. El sacristán exclamó con desesperación que no tenían tiempo. «Debemos expulsarlo de este lugar». La columna no se movía, a pesar de todos sus esfuerzos. Antonio, al darse cuenta de la gravedad de la situación, se pronunció con una mezcla de enojo y amargura. «Déjenme», exclamó con voz rasgada. «Oh, Señor fuerte, irascible, vengativo, rencoroso y sin compasión, ¿cuál es tu deseo hacia mí? Si eso es lo que quieres, toma mi vida. Te pido que lo hagas». Los feligreses se persignaron debido a su blasfemia. De repente, un crujido espantoso llenó el aire. La imponente y majestuosa estatua de Santa María, que había permanecido intacta hasta ese momento, comenzó a inclinarse peligrosamente. Alguien gritó que Antonio se caería y la gente se alejó de él debido al miedo. Antonio permaneció en silencio, aguardando por su destino. «Estoy preparado», exclamó con resignación. La estatua cayó sobre la columna que lo retenía con un sonido ensordecedor. El impacto generó una nube de polvo y escombros que cubrió instantáneamente a todos. Los segundos parecían interminables. Los presentes abrieron los ojos con cautela cuando el polvo comenzó a asentarse. La estatua de Santa María había dividido la columna para su asombro, liberando a Antonio. La enorme figura se había roto en pedazos, pero su milagrosa intervención había salvado al ricachón. Alguien gritó con incredulidad: «¡Está libre!». Los feligreses, con una sensación de alivio y asombro, se apresuraron a rescatar a Antonio de la ruina. Su rostro estaba cubierto de polvo y lágrimas, pero todavía estaba vivo. La multitud, aún sorprendida, lo llevó en hombros como si fuera un símbolo sagrado. Una anciana exclamó con lágrimas en los ojos que era un milagro. Conmovido, el padre Pablo alzó una oración de gratitud al cielo. Con voz quebrada y ojos llenos de lágrimas, expresó su gratitud al Señor por su misericordia y poder. A pesar de estar agotados y asustados, los feligreses encontraron en ese momento una nueva fe y esperanza. La enorme y pesada cúpula se vino abajo, levantando una nube de polvo entre los escombros, justo cuando habían sacado a Antonio de la iglesia. Todos habían salido a tiempo, por suerte. La multitud estaba sorprendida al observar cómo su hermosa iglesia, que antes parecía imponente, ahora era solo un montón de escombros y polvo. Una anciana con los ojos llenos de lágrimas exclamó: «No puedo creerlo». La destrucción de nuestra iglesia. De repente, uno de los feligreses observó algo entre los hierros retorcidos de los desechos. «Observen esto», exclamó sorprendido, indicando los restos. Estos metales son de baja calidad y carecen de grosor suficiente para soportar una estructura tan pesada. Debido a su curiosidad, otros feligreses comenzaron a buscar entre los escombros y examinar los restos de la estructura. Un hombre exclamó que era cierto, sacando un trozo de cemento. El cemento de baja calidad se desmorona al tocarlo. Otro llamó la atención sobre las vigas de madera y levantó un fragmento dañado. Las termitas estaban llenas de ellas y no podían soportar nada. Aún conmocionado por la destrucción, el padre Pablo se acercó para escuchar lo que decían. «¿Cómo es posible?», preguntó, observando los objetos que habían sido dañados. Un hombre con voz enojado afirmó que habían engañado a su padre. Nos ofrecieron materiales económicos, pero de baja calidad. Desde el principio, esta iglesia estaba destinada a caer. Una mujer con el rostro enrojecido de ira gritó que esto era una estafa. No nos dieron la impresión de que estaban construyendo un templo sólido y seguro. Sin embargo, esto era falso. Un fragmento de metal corroído fue levantado por el sacristán mientras fruncía el ceño. «Observen esto, padre», señaló el fragmento. «El hierro es frágil y está oxidado, por lo que no debería haber sido utilizado en una obra tan significativa». Otro feligrés, sosteniendo un ladrillo, dijo que aquí había más.
Estos ladrillos tienen poros, se descomponen con la humedad y no son útiles. Una mujer indicó que observaran las columnas. No tienen un ángulo recto y están mal aplomadas. Desde el principio eran una amenaza. La gente, furiosa y enojada, comenzó a discutir cómo habían sido engañados. Desde lejos, Antonio, herido pero consciente, escuchaba en silencio mientras se sentaba en el suelo. Su mente estaba llena de arrepentimiento y culpa. Era consciente de que su arrogancia y falta de supervisión habían llevado a la tragedia. Un joven levantó un trozo de hilo y le pidió al padre Pablo que mirara esto. Los alambres utilizados para reforzar el concreto son frágiles y frágiles. No habría sido capaz de soportar una gran tormenta y mucho menos una estructura tan grande. Después de una inspección más exhaustiva, los feligreses encontraron incluso restos de madera podrida que se había utilizado en las vigas principales. Una anciana expresó su desprecio. Usaron madera seca y húmeda. Todo se desmoronó en un instante. Otro hombre señaló algunos clavos oxidados y les pidió que los observaran. Están totalmente destruidos. No tenían la fuerza necesaria. El padre Pablo, tratando de mantener la calma, miró a su alrededor y consideró cada descubrimiento. Todas las miradas se dirigieron hacia el ricachón en ese momento. Todos estaban de acuerdo en que Antonio era el responsable de todo ese desastre. Él había hecho una donación a la iglesia y había contratado trabajadores. Al final, Antonio pronunció una voz llena de vergüenza y arrepentimiento. Su voz temblando admitió su error. Compre materiales de baja calidad y baratos para la construcción. Además, contraté a trabajadores con menos experiencia. No quería gastar mucho dinero en esta iglesia, así que lo hice a propósito. ¿Por qué debería construir una iglesia para honrar a Dios si Él me abandonó el día de la muerte de mis padres? La gente hablaba entre sí con rostros asombrados. De repente, el sacerdote se acercó a Antonio y con afecto le tocó la cabeza. El padre Pablo dijo con una voz suave a Antonio que no fue Dios quien causó el accidente ese día. Sin embargo, estuvo presente en los corazones de aquellos que llegamos a ayudarte y salvarte antes de que las llamas te consumieran. Al igual que ahora, la iglesia se cayó debido a la mala calidad de la construcción, pero Dios intervino estando presente en los corazones de quienes arriesgamos nuestras vidas para salvarte. A pesar de que nuestros esfuerzos parecían inútiles, Dios intervino y te liberó con la estatua de Santa María. Nunca hubiéramos sido capaces de mover solas esa pesada columna, mucho menos de partirla. Antonio, emocionado por las palabras del sacerdote, comenzó a llorar con intensidad. Se dio cuenta de que había sido salvado por segunda vez y que había tenido una segunda oportunidad. Se dirigió a los presentes con lágrimas en los ojos. Entre lágrimas, expresó su pesar al decir que casi había causado la muerte de todos ellos. De todo corazón, les pido perdón. La niña que le había dado el cuadro se acercó y lo abrazó, tratando de calmarlo. No llores, le advirtió. Todos cometemos errores. La pequeña sorprendió a Antonio con su gesto y lo abrazó con fuerza. Gracias, expresó con emoción en su voz. Cuando Antonio cambió, el padre Pablo se levantó y se dirigió a la comunidad. Hermanos, este es un momento propicio para el acto de perdón y redención. Antonio ha admitido haber cometido errores y ha pedido perdón. Es hora de unirnos y apoyarnos. Conmovida por las palabras del sacerdote y el arrepentimiento de Antonio, la comunidad se acercó para abrazarlo. Los feligreses lo rodearon uno a uno, ofreciéndole consuelo y comprensión. Una anciana con una sonrisa amable dijo: «Estamos contigo, Antonio». Otro hombre agregó que todos cometemos errores en ocasiones. Es fundamental adquirir experiencia y continuar avanzando. Antonio sintió un alivio profundo al estar rodeado de la amabilidad y el perdón de la comunidad. Había adquirido un conocimiento valioso sobre la fe, el perdón y la redención. Se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito y una segunda oportunidad para hacer las cosas bien en ese momento. Antonio se recuperó completamente a los pocos días. Aprendió de sus errores y decidió usar una pequeña cantidad de dinero para restaurar la iglesia.
En esta ocasión, tomó medidas para reducir los gastos, empleando a los trabajadores más calificados y adquiriendo materiales de la más alta calidad. Quería pedir perdón y expresar su genuino arrepentimiento. La iglesia, finalmente, estaba lista. Toda la comunidad se reunió para celebrar el día de la inauguración. El cielo nocturno estaba lleno de colores y alegría debido a un gran banquete, bailes, cohetes y fuegos artificiales. La gente se alegró al ver su nueva y majestuosa iglesia. Satisfecho con el resultado, el padre Pablo buscó a Antonio en la multitud para agradecerle y felicitarlo, pero no lo encontró. Decidió entrar a la iglesia porque estaba intrigado. Vio a Antonio arrodillado frente a la estatua de Santa María, con la cabeza inclinada en señal de respeto y gratitud mientras caminaba por el pasillo central. El sacerdote se acercó en silencio y escuchó a Antonio orar. Gracias, Santa María, por brindarme una nueva oportunidad, por enseñarme el camino hacia el arrepentimiento y la redención. Al ver a Antonio en ese momento de intimidad espiritual, el padre Pablo se emocionó profundamente. Aprendió que el hombre había hecho las paces consigo mismo y con Dios. La comunidad, unida por la fe y el perdón, festejó no solo la construcción de una nueva iglesia, sino también la liberación de Antonio. Cada miembro del pueblo sintió que, a pesar de las dificultades, siempre hay lugar para el cambio y la renovación del espíritu. Fue un día de alegría y esperanza. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Deja un like si te gustó el video y suscríbete al canal para estar al tanto de las próximas historias que saldrán. Muchas gracias, tu apoyo es importante para nosotros.